Bueno, a ver, si alguien nos preguntara ahora mismo dónde se decide de verdad el futuro de la sociedad, de la economía o de la democracia, pues lo lógico sería pensar en gobiernos, ¿no? Claro, pensaríamos en la ONU, en parlamentos, en cumbres internacionales de estas con mucha gente en traje. Exacto, lo típico. Pero resulta que los documentos que tenemos hoy sobre la mesa, que conforman una investigación titulada Tecnocracia e Inteligencia Artificial General, o IAG, plantean un escenario radicalmente distinto. Muy distinto, sí. Básicamente dicen que el mapa del poder mundial ya no se divide ni en países ni en continentes. O sea, se reduce a 27 individuos, 27 nodos de influencia tecnológica que, y cito textualmente porque tela con la frase, están redactando un nuevo contrato social. Y no solo eso. El texto habla literalmente de que están liderando una ocupación civilizatoria. Es un término fuerte. Muy fuerte. Por eso esta misión, en este análisis a fondo de hoy, es diseccionar este diagrama de relaciones. Queremos entender cómo funciona realmente la arquitectura del mundo moderno. Y fíjate que conviene aclarar desde ya que esto no es la típica lista de la revista Forbes con la gente más rica de la tecnología. No va de eso. Ya, no es un ranking de millonarios. Exacto. Lo que traza este documento es una red súper compleja de dependencias mutuas, flujos de capital, estrangulamientos geopolíticos. Porque claro, en una época donde tenemos, no sé, sobreinformación por todas partes y todo parece desconectado, entender quién tiene el botón para apagar o encender las cosas es vital. Totalmente. Y por eso el análisis divide todo este ecosistema en 4 grandes bloques o clústeres de poder. 4 clústeres que van, a ver si lo digo bien, desde los cimientos físicos, o sea, los chips y las máquinas, hasta toda la ideología y el dinero que gobierna esto de la inteligencia artificial general. Eso es, desde la base más material hasta la filosofía política que hay detrás. Vale, pero antes de meternos de lleno en estos 4 clústeres, creo que es importantísimo establecer una regla de oro para la inversión de hoy. La de la neutralidad, supongo. Sí, sí, sí. A ver, vamos a mencionar términos del documento como ocupación civilizatoria, vigilancia totalitaria, filosofías neorreaccionarias. Son conceptos muy cargados. Muy polémicos, claro. Por eso quiero recordar a quienes nos escuchan que nuestra labor aquí es puramente analítica. Vamos a explorar estrictamente la información de los textos de forma neutral. Es que tiene que ser así. No tomamos partido. Exacto. Ni respaldamos ni condenamos a nadie. Solo vamos a encender la luz para ver cómo giran los engranajes de este mapa de poder. Y me parece la lente perfecta. O sea, la magnitud de lo que plantea el informe requiere una disección muy fría, muy técnica. Sin distracciones. Pues venga, vamos a meter las manos en la masa. El primer clúster es lo que las fuentes llaman el cimiento físico. Claro, porque por muy mágico que nos parezca el software o eso que llamamos la nube, la inteligencia artificial necesita un hardware pesadísimo y muy frágil. Vale, vamos a desgranar esto, porque el nivel de concentración de poder que hay aquí desafía un poco el sentido común. Es un monopolio de manual. Imagínate que la inteligencia artificial general fuera la espada más poderosa jamás creada. Pues resulta que en todo el mundo, solo hay un herrero que sabe cómo construir la fragua para hacerla. Me gusta la analogía. Y ese herrero tiene nombre y apellidos, Christophe Fouquet. Eso es, el director ejecutivo de la empresa holandesa ASML. En el documento lo etiquetan directamente como el monopolista invisible. O sea, nadie más hace lo que hacen ellos. Absolutamente nadie. El término está justificadísimo por una cuestión de física cuántica. Fíjate, ASML es la única entidad en el planeta que domina la litografía ultravioleta extrema, la tecnología EUV. Madre mía, suena a ciencia ficción total. Y lo es. Para que la audiencia se haga una idea, estamos hablando de máquinas que son del tamaño de un autobús escolar. Ostras, gigantescas. Gigantescas. Y lo que hacen es disparar un láser sobre gotas microscópicas de estaño fundido. Y lo hacen 50.000 veces por segundo. Espera, espera. ¿50.000 veces por segundo? ¡Qué locura! Sí, sí. Generan un plasma que emite luz ultravioleta extrema. Y esa luz rebota en unos espejos perfectos para imprimir, a nivel atómico, los circuitos en el silicio. O sea que si ASML decide mañana dejar de vender máquinas o piezas de repuesto, ¿qué pasa? Pues que el avance mundial de la IEA se paraliza en el acto. Así de simple. Es un embudo espectacular, ¿eh? Y claro, de esta fragua holandesa pasamos al que funde el material. Las máquinas de ASML viajan sobre todo a Taiwán. Exacto. A las instalaciones de TSMC, que dirige un hombre llamado C.C. Wei.
TSMC fabrica los chips más avanzados del mundo. Pero fíjate que el documento usa un concepto geopolítico que me ha dejado fascinada, el escudo de silicio. Así, el escudo de silicio es una idea brutal. Básicamente dice que el mundo depende tanto de las fábricas de TSMC que funciona como un arma de disuasión militar. Claro, o sea, si hay un conflicto allí, se cae todo. Efectivamente, si las fábricas de Taiwán sufren daños, la economía digital de potencias como Estados Unidos o China se hunde por completo. TSMC sostiene la estabilidad macroeconómica global. Pero a ver, yo me pregunto una cosa. Si esta vulnerabilidad es tan evidente y Taiwán está en una zona de, tensión geopolítica constante, ¿por qué no cogen Estados Unidos o Europa y se montan sus propias fábricas? Tienen dinero de sobra. Pues esa es la gran trampa del capital. Creemos que con dinero se arregla todo, pero fabricar chips de 2 o 3 nanómetros no es cuestión de inyectar miles de millones y ya está. No. ¿Qué más hace falta? Hace falta un ecosistema hiperlocalizado, ingenieros que llevan décadas especializándose, proveedores de químicos ultrapuros. Es un conocimiento tácito, una cultura de manufactura obsesiva que Taiwán lleva cultivando años. O sea que el dinero te compra el edificio, pero no el cerebro colectivo que sabe hacerlo funcionar. Exactamente. Y sobre ese conocimiento opera el tercer actor clave de este cimiento físico, Jensen Huang. El CEO de NVIDIA. Las fuentes lo llaman directamente el proveedor de armas sin paños calientes. Y es que lo es. NVIDIA diseña las famosas GPUs, los chips gráficos, que son el estándar absoluto para entrenar a la inteligencia artificial. ¿Todo el mundo necesita sus chips? Pero aquí el documento subraya un cuello de botella físico adicional, que yo la verdad no conocía. Hablan del triunvirato de la memoria HBM. Sí, este es el gran punto ciego para mucha gente. A ver, la arquitectura clásica de un ordenador tiene un fallo para la IA. El procesador va a la velocidad de la luz, pero la memoria donde guarda los datos es lenta. Y la inteligencia artificial necesita devorar datos constantemente. Claro. Los datos tienen que fluir a la velocidad del pensamiento, como dice el texto. Y para arreglarlo, inventaron esta memoria HBM, memoria de alto ancho de banda. ¿Y qué tiene de especial esta memoria? Pues que apilan los chips de memoria en 3D para acortar la distancia física hasta el procesador. El problema es que solo 3 empresas en el mundo controlan este mercado. Micron en Estados Unidos y SK Hynix y Samsung en Corea del Sur. El triunvirato. Eso es. Por usar tu analogía, si NVIDIA es el motor de un Fórmula 1, estas 3 empresas de memoria son el sistema de inyección de combustible. Si fallan, el motor se ahoga. Entonces, todo esto de la inteligencia artificial, antes de ser un triunfo del software, es básicamente un castillo de naipes físico sostenido por empresas de Europa y Asia. Totalmente. Un fallo en cualquiera de estos eslabones y adiós a la IA. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya tenemos el primer pilar, el hardware. Pero claro, no sirve de nada tener la mejor fragua del mundo si no sabes cómo diseñar el cerebro que va a pensar dentro de esos chips. Y ahí es donde la guerra física se vuelve una guerra de modelos cognitivos. Pasamos al segundo gran clúster del diagrama. El hub de la superinteligencia. Aquí es donde se libra la batalla por el motor de la IAG. Así es, entramos en la capa del valor algorítmico, y en el centro de esta telaraña, el documento coloca a Sam Altman, de OpenAI. Pero el gráfico deja clarísimo que OpenAI no vuela sola. Está anclada, pero profundamente anclada, a la infraestructura de Microsoft. Una simbiosis perfecta, liderada por Satya Nadella y Mustafa Suleyman. OpenAI pone la materia gris, el modelo de lenguaje de vanguardia, y Microsoft pone la fuerza bruta, la potencia de cálculo. Y además, Microsoft integra esa inteligencia en todos sus productos corporativos, con Copilot, claro. Exacto. Es un negocio redondo para los dos. Pero ojo, que las fuentes no pintan este hub como una balsa de aceite. Hablan de un entorno súper volátil. Utilizan el término diáspora de OpenAI. La diáspora, sí. Traiciones, cismas ideológicos y muchísima paranoia. El caso de Ilya Sutskever es el mejor ejemplo. Totalmente. Él fue cofundador de OpenAI, intentó echar a Altman por miedo a que la IA no fuera segura para la humanidad, fracasó y ahora ha montado su propia empresa, Safe Superintelligence. Y no es el único. Dario Amodei, otro ex de OpenAI, fundó Anthropic con su modelo Claude. Y fíjate quién le financia. Los grandes rivales de Microsoft, Google y Amazon. Exacto. O sea, esta diáspora revela una guerra por poderes.
Amazon y Google no le dan miles de millones a Anthropic por caridad. Ya, lo hacen para que el bloque de Microsoft y OpenAI no se quede con el monopolio absoluto de la inteligencia artificial general. Para que no definan ellos solos el futuro, claro. Y frente a este caos de OpenAI, el documento retrata a Google como un bloque monolítico, una falange romana. Con Sundar Pichai moviendo la maquinaria comercial de Alphabet y Demis Hassabis desde DeepMind sacando músculo investigador con cosas como Gemini o AlphaFold. Todo muy coordinado. Aunque Google también ha tenido fugas clave. Y aquí el experto tiene que destacar a la disidencia intelectual, Geoffrey Hinton. El padrino de la IA, nada menos, que por cierto fue mentor de Sutskever. El informe le da una relevancia brutal a su salida, de Google. Es que es un punto de inflexión. Hinton se va para poder avisar libremente de los riesgos existenciales que supone la inteligencia artificial. Legitimó un miedo que antes parecía de película de ciencia ficción, pero fíjate cómo lo analiza el documento porque es muy revelador. Dicen que este miedo existencial se está instrumentalizando. Hablan de crear un marco de contención permanente. Es una jugada maestra. Si convences a los gobiernos de que la IA es tan peligrosa como una bomba nuclear, ¿qué hacen los políticos? Pues hiperregularlo todo, poner normas estrictísimas. Y esa regulación, amigo mío, es un muro defensivo. Solo los gigantes tecnológicos con miles de millones en la cuenta pueden pagar los costes de cumplir tantas normativas. O sea que usan el miedo como arma comercial, blindan su oligopolio y evitan que cualquier competidor pequeño, una startup en un garaje, pueda hacerles sombra. Es un caso de libro de captura regulatoria. Se apropian de las normas para cerrar el mercado. Vale, entonces ya tenemos el hardware y tenemos los cerebros construyendo el motor. La pregunta lógica ahora es ¿cómo se gobierna esto? ¿Bajo qué filosofía política opera este nuevo contrato social? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos al tercer clúster, la mafia de PayPal y la infraestructura ideológica. Entramos en la sala de mandos. El texto señala a Peter Thiel como el arquitecto intelectual de todo esto. Thiel es como un puente entre el capital de riesgo de Silicon Valley, el desarrollo tecnológico y los servicios de inteligencia del Estado. Una mezcla explosiva. Y su principal herramienta para unir estos tres mundos es Palantir, la empresa que cofundó y ahora dirige Alex Karp. El documento describe a Karp como el ejecutor, el que maneja la, y cito, motosierra algorítmica. O sea, ¿qué hace Palantir exactamente para que la llamen así? Palantir no es una simple base de datos. Hace fusión de datos masivos. Cogen la señal de tu móvil, tus pagos con tarjeta, cámaras de tráfico, registros policiales, y usan IA para encontrar patrones y predecir lo que vas a hacer. Madre mía. O sea, es una infraestructura para que el Estado o una megacorporación controle a poblaciones enteras. Con una precisión logística nunca antes vista. Es vigilancia a gran escala. Dentro de este clúster también mencionan a Elon Musk, pero lo pintan de una forma distinta, como un nodo independiente. Sí, Musk es el nodo explosivo. Aunque viene de PayPal con Thiel, ahora intenta montar su propio chiringuito paralelo. Tesla, SpaceX, X, la IA de Grok. Busca no depender ni de Microsoft ni de las fábricas tradicionales. Quiere inmunidad corporativa. Integración vertical absoluta. Pero bueno, para entender de verdad la mentalidad de todo este grupo, el informe nos lleva a un pensador muy concreto, Curtis Yarvin. Vale, y aquí hago una pausa de neutralidad. El documento expone las ideas de Yarvin puramente como la hoja de ruta teórica que influye a Thiel. Nosotros solo lo analizamos, sin juicios de valor. Queda claro, Yarvin es el ideólogo del movimiento neorreaccionario, y su premisa es que la democracia tradicional, la de votar y llegar a consensos, es inútil para gestionar la complejidad tecnológica actual. Básicamente propone sustituir las repúblicas democráticas por una tecnocracia corporativa gobernada por CEOs tecnológicos en lugar de políticos. Argumentan que es más eficiente. Exacto. Es la ideología que justifica pasar de ser ciudadanos con derechos a ser simples usuarios con perfiles de datos. Lo cual nos lleva directos al cuarto clúster. Porque, a ver, ¿cómo nos afecta esto a nosotros en el día a día? Pues a través de los sensores de consumo y lo que llaman la rueda del hámster financiera. Aquí es donde entra Meta. Mark Zuckerberg, todo ese cerebro digital de la IA, necesita comer datos de la realidad. Y Zuckerberg controla los sensores sociales más grandes de la Tierra. Facebook, Instagram, WhatsApp.
Miles de millones de nosotros generando datos en tiempo real. Totalmente. Pero el informe destaca la táctica de Zuckerberg con su IA, Llama, que la ha hecho de código abierto. Y no por filantropía, precisamente, ¿verdad? No, ¿qué va? Es guerra pura. Si Meta regala un modelo de IA súper potente, revienta el modelo de negocio de Altman y Microsoft. Obliga a todos a competir en el terreno donde Meta gana, que es captar la atención de la gente y vender datos. Claro, descentraliza el poder de OpenAI. Pero todos esos datos, usen el modelo que usen, tienen que guardarse en algún sitio. Y ahí aparecen los dueños de la nube. Los famosos peajes de Internet. Bezos con Amazon, Ellison con Oracle y Robbins con Cisco. Explica esto del peaje, porque es vital para entender su poder. Pues mira, una vez que una empresa o un gobierno mete toda su información en los servidores de Amazon, sacar esos datos y llevárselos a otro sitio es tan caro y tan difícil que nadie lo hace. O sea, te tienen atrapado. Te secuestran operativamente. Y así pueden cobrarte rentas constantes por existir en el entorno digital. Pero hay una capa por encima de todo esto. El gran capital. Los que deciden quién juega y quién no. Las fuentes apuntan a Jamie Dimon de JP Morgan y sobre todo a Lawrence Fink de BlackRock. Lo fascinante aquí es cómo Fink usa los criterios ESG, los de impacto ambiental y social, para ejercer control macroestructural. Claro, porque en teoría esos criterios son para que las empresas sean más sostenibles y éticas. BlackRock maneja billones. Si Fink dice que no cumple sus normas, te cierran el grifo del crédito o te lo ponen carísimo. Y por eso el documento habla de la rueda del hámster. Exacto. Tienes a miles de empresas corriendo sin parar, cambiando sus operaciones solo para contentar a BlackRock y no quebrar. Gastan toda su energía en financiarse y nunca pueden disputarle el poder real a los de arriba. Es un control financiero brutal, pero, ojo, que todo este entramado occidental tiene un contrapeso en el mapa. Liang Wenfeng, el líder de DeepSeek en China. Sí, el nodo de competencia geopolítica. Y fíjate qué función cumple, de forma indirecta, para los occidentales. Es la coartada perfecta. Las fuentes dicen que la amenaza de la IA china es lo que permite a Silicon Valley evitar leyes antimonopolio. Claro, le dicen al gobierno, oye, no nos dividas la empresa por monopolio ni nos pongas tantas pegas éticas, que si nos frenas, China gana la carrera de la IA. Y cuela. Usan la seguridad nacional para blindar aún más a los 27 nodos de poder. Si te paras a mirar el diagrama completo, la especialización es asombrosa. Fouquet hace las herramientas, Juan forja las armas, Altman y Hassabis diseñan el cerebro. Thiel y Yarvin ponen la filosofía y el control policial. Zuckerberg cosecha nuestro comportamiento. Y Fink decide quién recibe el dinero. Es un ecosistema perfectamente cerrado. Una tecnocracia corporativa autosuficiente, sí. Y esto me lleva a una pregunta inevitable, a modo de reflexión final. Quienes nos escuchan no son espectadores pasivos. ¿Somos nosotros los que alimentamos esos sensores de Meta o comprados en la nube de Amazon? Somos la materia prima, sin duda. Entonces, si estos 27 individuos están redactando solos este nuevo contrato social, donde los gobiernos ya no mandan, ¿qué espacio de negociación nos queda al resto de la humanidad? Es la gran incógnita. Porque si nos obligan a transitar a una tecnocracia así, podemos elegir no firmar un contrato donde nuestro único papel es ser el combustible de datos para su motor. Es que la tecnología ya no es una herramienta que usas un rato y guardas. Se ha convertido en el entorno en el que vivimos. Nos determina. Totalmente. Pues con esta reflexión sobre nuestro papel frente a esta maquinaria, cerramos nuestra inmersión de hoy en los documentos origen. Un placer haber analizado este mapa contigo. Igualmente. A toda nuestra audiencia os animamos a que a partir de ahora, cuando veáis noticias sobre normativas de IA, vetos de chips o movimientos de BlackRock, apliquéis las gafas de este mapa de poder. Veréis que nada es casualidad. Muchas gracias por acompañarnos.